7:02, comenzamos nuestras entrevistas de hoy y lo decimos con recurrencia, el planeta hoy es cada vez más pequeñito. Nos sentimos cada vez más cercanos. Es más difícil decir, aquello que ocurre por allá no me interesa, aquello que ocurre por allá no me afecta. Y el tema a continuación es un ejemplo. Leancy Clemente es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el reconocido MIT, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Leancy, un gusto tenerte de regreso. Gracias, Eduardo. Electo amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Mira, Leancy, Putin, ha generado como una de sus últimas, o más, vamos a decir, de sus más recientes jugadas en el tablero, este llamado a los reservistas, a los que están en capacidad de acudir en defensa de Rusia en medio de esta situación con Ucrania. Y dice que está dispuesto a utilizar todos los medios para defenderse, amenaza a Occidente con usar armas nucleares, que por supuesto es un escenario temido por todo el planeta. ¿En qué contexto colocas tú esas palabras de Putin frente a lo que es el concepto nuclear que él dispone? Pero para poner a los oyentes y televidentes dentro de un plano de lo que es el armamento nuclear, desde que se produjo la primera bomba nuclear que acabó con la guerra de la Segunda Guerra Mundial en la parte de Japón, Hiroshima y Nagasaki, los Estados Unidos y la Unión Soviética para entonces, hoy en día Rusia, empezaron una carrera de armamento nuclear, con armamento nuclear muy básico, y después eso se vino sofisticando bastante más hasta el extremo de tener bombas nucleares que se pueden estallar, matan toda una población y no tumban un edificio. Son las llamadas bombas de neutrones. En ese contexto se ha venido creciendo como una especie de una disuasión. Yo tengo 10, ahora tú tienes 15, yo tengo 20, ahora tú tienes 25. Y se vino incrementando el arsenal nuclear al extremo que Rusia tiene hoy en día 5.800 bombas nucleares. Una cantidad más o menos parecida a la que suman los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que son la OTAN, que es su enemigo del otro lado de la calle. Bien, eso por ese lado. Por otro lado, el lanzamiento de una sola bomba nuclear, de las tecnologías que actualmente se han desarrollado, para que las personas tengan un ejemplo, y un ejemplo que no me gusta poner mucho, pero es el que más ilustraría la situación de Ucrania ahorita. Kiev es una ciudad que tiene 800 metros cuadrados. Una sola bomba nuclear de la última tecnología, la última generación que tiene Rusia, genera destrucción en 3.000 kilómetros cuadrados. De manera tal que con una sola bomba vaporizan a Kiev, que es la capital de Ucrania. Dios quiera que eso no ocurra, ¿no? ¿Qué pasa? Desde el punto de vista táctico, militar, te hablo ahorita como un capitán de la Marina retirado, Putin creyó que eso iba a ser un paseo. En 15 días, un mes, había logrado su objetivo. Y como decimos aquí los venezolanos, los ucranianos le salieron respondones. Entonces hay una serie de situaciones que no sé por qué razón, porque si hay alguien que debe ser un calculador al extremo, es Vladimir Putin, quien inclusive fue director de la KGB, la temida KGB. Y entonces la guerra se le ha alargado. La logística, mira, para que tengas una idea, mantener a 100.000 soldados en ese territorio implica combustible, caucho, reemplazo de armamento, reemplazo de uniformes, salud, comida, y por ahí se va la lista. Sí, señor. Eso es una logística que Rusia, en esta época, las personas que en este momento, Vladimir Putin y todos sus generales, por muy viejos que sean, nunca habían... Por muy preparados que esté cada hombre. Es que nunca lo habían practicado. Un tema psicológico también. La última guerra que ellos manejaron fue la de Afganistán, hace 20 años. Pero ¿tú crees realmente que
esta guerra se le ha extendido a Putin mucho más allá de sus cálculos iniciales. Definitivamente, definitivamente. Y es por eso que estás viendo estas reacciones. Primero, amenaza de armamento nuclear. La amenaza, el armamento nuclear siempre ha sido disuasivo. ¿Okay? Y es por eso que se han acumulado esos grandes arsenales. Pero una cuestión es ser disuasivo, otra cuestión es pasar ya a la ejecución bélica. Hay un estudio que nosotros vimos recientemente. Yo estoy muy en contacto con personas muy allegadas a mí del Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo ante el cual yo fui representante de Venezuela por 3 años. Y uno nunca pierde esos contactos. Y hay un estudio que se hizo a raíz de estos intentos de bombardeo de actividad bélica alrededor de la central nuclear más grande de Europa. Tiene 6 reactores nucleares, cada uno de 900 megavatios. Eso es más de la mitad de Guri, a full producción. Es que hay un estudio de los militares que dicen que podrían hacerse ejercicios con bombas tácticas. Hay bombas tácticas y estratégicas nucleares. Las tácticas son bombas muy pequeñas, ¿okay? Más o menos como las que se lanzaron en Hiroshima. Y lanzarlas en lugares alejados, donde no se afecte población, pero se haga la parte disuasiva. Hay un estudio sobre eso. Y entonces, al alargarse la guerra, al no tener los resultados esperados, han perdido un gentío, han perdido armamento. Y no solamente eso, sino se han dado cuenta que su base militar no estaba preparado para este tipo de guerras. Pero además está la variable más reciente, y yo acabo de leer un titular del País de España, que la gente se le va, la gente dice, yo no quiero ir como voluntario a esta guerra, aunque sea reservista, a mí no me incluyan, que habría que ver cuál es la desembocadura final de esa situación social que incluso le ha llevado a Putin a enfrentar protestas internas en su territorio. Ahora, Leán, si tú hablabas de la táctica militar, y yo me pregunto, porque una de las cosas más duras que tiene la guerra es que yo mando a otros a pelear, yo mando a otros a poner el cuerpo en primera fila y yo ordeno desde la retaguardia. Que es muy fácil. En muchos casos, ¿no? Así es, pero ¿qué elemento psicológico en la responsabilidad, en la conciencia sobre las consecuencias de una decisión operan a la hora del uso de las armas nucleares? Porque el sinónimo de arma nuclear pudiera ser amenaza, también pudiera ser acción. Es decir, desde el punto de vista histórico contemporáneo, ¿qué nos puedes comentar sobre ese aspecto que yo te planteo? Porque esto requiere de una gran responsabilidad. Tú lo estás diciendo, el alcance que tendría el efecto de armas nucleares. Fíjate, históricamente solamente se han lanzado 2 bombas nucleares, ¿no?, sobre Nagasaki e Hiroshima para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y fíjate que esa orientación que tú le has dado a la pregunta me gusta, porque precisamente ese es un análisis que hemos hecho muchas veces. ¿Por qué si Japón ya se había rendido? ¿Por qué si Rusia, que no había estado en la guerra contra Japón, se le declara la guerra, de manera que habían puesto a Japón contra la pared, se le lanzan 2 bombas nucleares? Entonces, ahí hay un análisis que tú tienes que verlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista geopolítico, en el cual ya los Truman y su equipo, General Marshall y MacArthur, que eran sus asesores en ese momento en la Guerra del Pacífico, dicen, espérate un momentico, ya nosotros sabemos por dónde viene Rusia. Aquí termina esta guerra hoy y mañana se declara nuestro enemigo. Vamos a dar una demostración de poder. Entonces ahí viene el tema de demostraciones de poder con un artefacto que yo pensaba que Rusia no, que yo sabía que Rusia no tenía. Cuando viene la guerra de Corea, los Estados Unidos pierden la guerra de Corea porque Truman se niega a utilizar una bomba nuclear, cuando MacArthur se la pidió. De hecho, ellos tienen un enfrentamiento y MacArthur, que era el gran héroe militar de la época, inclusive por encima de Eisenhower, que después fue presidente, es destituido. Bien. Y con el tiempo se han venido, y luego empezaron los arsenales nucleares en las 5 potencias conocidas, además de Pakistán, Corea, Irán, después que podemos hablar de eso. El caso es que
esa fue una orden que fue algo así como desesperada, porque el balance era o mueren 1 millón de soldados americanos más, porque los japoneses eran duros para enfrentar allá adentro, o simplemente mueren un poco más de japoneses. Si tú extrapolas esa situación a la actual, Vladimir Putin se le está poniendo la cosa difícil. Y una de las pruebas de eso es que está haciendo una movilización. Y va a mandar personas sin ningún tipo de entrenamiento militar a una guerra que nadie quiso. ¿Qué es lo que pasa? El cálculo político de Vladimir Putin, ¿cuál es? Yo tengo 40 años, 20 años, 30 años, no sé realmente, en donde él es presidente o primer ministro, presidente o primer ministro. O sea, él está sentado sobre el gobierno pensando que no tiene oposición, y a los opositores o los manda a poner presos o inclusive el primer atentado con una cápsula radiactiva nuclear la hizo él en Inglaterra. El caso es que está llegando a un nivel de desesperación. El nivel de desesperación a mí me preocupa porque este tipo de políticos que ya pasan mucho tiempo en el poder se ennoblece con ese poder y no lo quieren perder. Entonces ya la presidencia forma parte como de su cuerpo, de su alma, de su manera de ser, su estilo de vida, y no lo quieren poder, y no lo quieren perder. Y ya tiene ya una oposición adentro que estaba latente, lo que pasa es que no salía y no emergía con tanta agresividad por las medidas de poner la gente presa y mandarla a matar. De forma tal que hay un peligro. Y yo te digo, y todos los días digo, Dios quiera que no sea así. Nosotros, los que sabemos de la energía nuclear, somos los que más le tememos. Que no vaya a tomar una decisión desesperada y vaya a empezar a decir, bueno, yo no puedo perder esta guerra, porque perder la guerra para Putin es perder su carrera política. De manera que estamos en momentos decisivos. Hay que estar muy pendiente sobre las decisiones que en el corto plazo, ¿tú crees que de tomar decisiones eso se vería en el corto plazo o esto es impredecible? Esto sería impredecible, pero ojo, hay algo que no me gusta, es la actividad y la presión que está ejerciendo la comunidad internacional. Hay un exceso de diplomacia, por ejemplo. Quiero que dejes eso para la próxima parte. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Me habla sobre la actitud de los terceros, de la comunidad internacional. Y también me gustaría saber en qué otros lugares del mundo podría haber también una amenaza con el uso de bombas nucleares. Me gustaría que revisaras el mapamundi con estas variables. Amigos, estamos con Leancy Clemente, venezolano, ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Un venezolano que se ha formado. Volveremos. 7:19 hora de Venezuela. ¿Por qué a Leancy Clemente, ingeniero nuclear venezolano del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, le preocupa hasta ahora? Por supuesto, tú generalizas, ahora serás más específico, la posición de la comunidad internacional en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Fíjate, cuando Vladimir Putin empezó con las amenazas, aquella discusión de que si Ucrania podía pertenecer o no a la Comunidad Europea, que fue la inicial, y después su potencial adhesión a la OTAN, él empezó primero con unas advertencias y después unas amenazas bien específicas. En ese momento era cuando la comunidad internacional debía haberse movilizado, empezando por la OEA, por las Naciones Unidas, perdón, a presionar, a inventar, a crear medidas de compensación, porque Vladimir Putin en cierta manera tiene razón. ¿Okay? O sea, nadie quiere que al lado de él le ponga un enemigo. ¿Tiene razón en qué? Bueno, que él tenía razón en el sentido de quejarse con Ucrania de que Ucrania perteneciera a la OTAN, conociendo el poderío bélico de la OTAN. Máxime cuando esa tendencia que hay de ellos, pues acuérdate que se agarraron Crimea en el 2008, ¿no?
esos referendos que se están haciendo actualmente, eso no es de ahorita, eso ya tiene tiempo, porque esas son regiones que están muy pegadas de Rusia y hay personas que hablan perfectamente ruso, no hablan ucraniano. ¿Okay? Entonces, esa manía de querer reavivar a la Unión Soviética, con todos esos satélites que tenía, lo ha llevado a él a eso. En ese momento, las Naciones Unidas y su secretario general lo que daban eran mensajes que para mi gusto son extremadamente diplomáticos, conociendo al personaje. Bien, hubo conversaciones más o menos directas de Macron, por Francia. Había una gran relación de la Merkel con Vladimir Putin. De manera tal de que Vladimir Putin no sintió verdaderamente, excepto unos cuantos mensajes de los Estados Unidos, que podía meterse en Ucrania y la comunidad internacional no lo iba a victimizar, no lo iba a darle sanciones. ¿Por qué? Porque una persona que se atreve a mandar un bombardeo sobre un hospital donde hay niños y mujeres parturientas, no le puedes venir con un mensaje diplomático. Tiene que ser un poco más agresivo y las medidas tienen que ser más contundentes. Y eso fue lo que no ha pasado todavía con la comunidad internacional. Gracias a Dios, esa misma comunidad internacional los está ayudando económicamente a los ucranianos y le está dando mucho apoyo bélico. Pero eso se pudo haber detenido. Ya el mal está hecho, ya la guerra está ahí. Sí. Mira, yo te preguntaba en la parte anterior sobre esos otros lugares, bueno, donde hay bombas nucleares, armas nucleares. Tú has nombrado, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero ¿qué países debemos tomar en cuenta dentro de la lista? Bueno, las 5 potencias declaradas son esas que tú dijiste y a esa agregarle Rusia y China. Bien, pero ¿qué pasa? En una oportunidad, cuando estaba la Bhato, que era que era la primera ministra de Pakistán, ella, acuérdate que cuando se divide la India, queda la India, se crea el país Pakistán como tal, ya no es una región, sino un país, pero hay una región que está en el norte que se llama Cachemira, la cual ellos se siguen disputando. Entonces, Pakistán prácticamente se convierte en un enemigo natural de la India. Había un ingeniero metalúrgico que trabajaba en Euratom, que es la organización que hace el uranio enriquecido para toda Europa, para los reactores, y se lo trae, y ese señor, como sabe cómo enriquecer uranio, se llevó esa tecnología y produjeron bombas nucleares. ¿Qué quiere decir el enriquecimiento? Que se habla mucho del enriquecimiento, es muy sencillo. El uranio en forma natural en la Tierra viene compuesto por 2 isótopos, que uno es el uranio 238 y el uranio 235. Este último es el 1% nada más, o menos del 1%. Pero es el que utilizamos para reactores y bombas nucleares. Entonces, la proporción para que sea efectivo en un reactor nuclear tiene que ser de 4% y una bomba nuclear 80%. ¿Qué es lo que se hace? Se enriquece. ¿Qué es enriquecerlo? Muy sencillo. En una lavadora, cuando tú haces ese proceso centrifugado, de secado, fíjate que si tú pones a ver los blue jeans, que es ropa muy pesada, se pega de los laterales. Pero la ropa más liviana, como las medias, quedan en el medio. Ese es el uranio 135. Y esas son las centrifugadoras que hay en Irán, que hay en Corea, que hay en Pakistán. Entonces, si yo repito miles de veces ese proceso, voy incrementando la cantidad de 235. Y eso nos lleva al problema que hay con Irán, ¿no? En Irán, cuando se hacen esas conversaciones y se llega a un acuerdo, la cuestión era que la OIEA iba a fiscalizar la cantidad de centrifugadoras que hay, porque de acuerdo a la cantidad, es la cantidad de uranio que tú vas a producir. De manera tal de que ellos podían producir para su reactor nuclear 4%, 5% máximo, hasta 4% realmente. Pero si te pasas de ahí, ¿qué haces tú con un uranio altamente enriquecido? Producir bombas nucleares. ¿Qué es lo que pasa? En Pakistán, ese ingeniero metalúrgico le vendió los secretos a Irán y le vendió los secretos a Corea. Él fue un gran héroe en Pakistán porque pudieron sus bombas nucleares. Por supuesto, la India, cuando se ve amenazada con bombas nucleares de Pakistán, se las pide a Inglaterra. Luego tenemos también el escenario que hay en Israel.
Israel se cree que tiene unas 400 bombas nucleares. Justificado o no, pero bien una amenaza permanente. Tenemos el caso de Corea. Corea viene haciendo algo que no han hecho otros países, que es muy particular. Corea ha venido desarrollando algo que se llama cohetería, ¿no? Y fíjate que permanentemente están haciendo pruebas de cohetes. Pero si a un cohete de esos tú le pones una cabeza nuclear, ¿qué estás haciendo? Un misil nuclear. Claro. Wow. Mira, Leansi, se me agotó el tiempo hace rato. Tendremos que volver a conversar para retomar un tema tan extenso. Te agradezco mucho. No, siempre es un honor estar aquí contigo. Saludos a tu oyente y a tu televidente. Gracias, muchas gracias. Viniste muy elegante. Es poco usual ver hoy en día a la gente en traje y corbata. Te felicito. Como dice un amigo mío, pobre pero a la moda. Leansi Clemente, ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Volveremos.